una entrega más de El lugar de su presencia. Y como lo había dicho al comienzo de esta serie, no se trata de hacer alguna forma de proselitismo religioso o una publicidad para alguna denominación en particular, sino que lo que estamos es tratando de definir o entender mejor que el lugar de la presencia de Dios es la alabanza. Que quien está alabando permanentemente está haciendo que en su vida Dios siempre esté presente. La alabanza entonces es el lugar de su presencia. Vimos el Salmo 22 donde dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Explicamos ese pasaje y esa es ya la cuarta entrega de esta serie, el lugar de su presencia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, tu bondad por todos los siglos. Gracias por dejarnos estar aquí delante de ti como vivos entre los muertos. Gracias, Señor, por darnos la luz, Señor, de tu palabra, que orienta nuestros pasos en tu senda. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado al punto de revelarnos el conocimiento de ti, de darte a conocer en medio nuestro. Tú dijiste, esta es la salvación, que te conozcamos a ti. Y por eso, amado Padre, queremos pedirte que nos guíes, Señor, que nos instruyas en el conocimiento de tu verdad a través de esta enseñanza que hoy hemos de compartir. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que seas tú, bendito Rey eterno, manifestando tu poder en cada uno de nosotros quienes creemos en ti. Amén y amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Para entrar en contexto, voy a explicar un poco lo que dice la palabra aquí. Debemos entender que hubo un momento en la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que hubo una división. El pueblo se fragmentó en dos pueblos. A causa de muchísimas circunstancias que por cuestión de tiempo no me puedo detener allí, la cuestión es que se formaron dos reinos. Uno fue llamado el reino del norte y otro el reino del sur. El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus o 12 familias, digámoslo de esta manera para entenderlo, de las cuales 10 familias habitaron en la parte norte de la heredad que les había entregado el Señor, 10 tribus en la parte norte, en la parte superior, y 2 tribus en la parte inferior. Al reino del norte se le llamó el reino de Israel, al reino del sur el reino de Judá. El reino del sur tenía como capital Jerusalén. El reino del norte tenía como capital una ciudad llamada Samaria. De allí viene la definición los samaritanos. Entre las divisiones de los pueblos, de este pueblo que era un único pueblo, el pueblo de Dios, ocurrieron unas rencillas bastante serias a causa de que Dios había dicho que cuando el pueblo de Israel entrase a poseer la tierra prometida, ellos tendrían que construir un santuario, un lugar para honrar a Dios. Hasta entonces, ellos solamente adoraban a Dios en un lugar que no era propiamente un templo, sino que la Biblia le llamaba el tabernáculo de reunión, que era ambulante. Simplemente se construía en el lugar donde Dios decía que ellos tenían que ir, y allí ofrecían sus alabanzas, entregaban sus ofrendas, holocaustos, etc. Pero Dios dijo, cuando entren a poseer la tierra prometida, el lugar que yo escoja y que yo les diga que ustedes vayan a adorarme, a ese lugar van a ir. No importa dónde estén. Se hayan quedado en la distribución de la tierra muy lejos,
tienen que venir a adorarme en ese lugar. Y Dios escogió, Dios determinó que el lugar para adorarle era Jerusalén. En ese lugar se había de edificar el templo para adorarle, y solamente allí debían sacrificar sus ofrendas de paz, etcétera, etcétera. Tenían que entregar toda la adoración a Dios en ese lugar que el Señor había escogido. Pero ellos empezaron a notar que había división entre el pueblo, y los de la tribu del norte dijeron: ¿por qué tiene que ser solamente en Jerusalén? Nosotros vamos a hacer un lugar de adoración también aquí en Samaria, porque Jerusalén nos queda muy lejos, y también nosotros somos pueblo de Dios. Y ellos se levantaron un lugar de adoración allí, en la capital de Samaria, y eso fue causa de división entre el pueblo, porque Dios no había escogido ese lugar de adoración. Los samaritanos, los del reino del norte, empezaron a ser vistos de la peor forma. De hecho, inclusive, ya ni siquiera eran vistos como hermanos, hijos de Abraham, sino que de manera despótica eran tratados y eran vistos como paganos, como gentiles, por el hecho de no adorar como Dios había determinado que adoraran, ni en el lugar ni en la manera como Dios lo había determinado. Así pues que el Señor, teniendo que ir a Galilea, tenía que pasar por allí. Y dice que era cerca de la hora sexta. Recordemos que en ese tiempo la división del día era diferente a como es hoy. El día empezaba a contarse, las horas del día empezaban a contarse desde los primeros albores de la mañana. La primera hora era las 6 de la mañana, la segunda hora a las 7 de la mañana, y así sucesivamente. Cuando dice que era la hora sexta, significa que era como mediodía, las 12 del mediodía. El Señor venía caminando con sus discípulos por mucho tiempo y llegó el mediodía. Pero dice que en el versículo 7, dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Porque ellos estaban pidiendo domicilio y todo estaba ocupado, no llegaban, los teléfonos ocupados. Entonces dijeron: vamos nosotros a la ciudad a traer la comida. Y se quedó el Señor allí, sentado junto a un pozo que pertenecía a la heredad de Jacob. Y en ese momento dice que llegó una mujer samaritana, alguien que por los judíos ya ni siquiera era considerada hija de Dios. Pero escuche lo que aconteció. En el versículo 7 dice que cuando ella llegó, el Señor Jesús le dijo: dame de beber. Verso 8, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos ya no se tratan entre sí. Estamos aprendiendo a ser adoradores, a ser verdaderos adoradores, a ser aquellos adoradores que adoran a Dios, como dice la palabra, que Dios está buscando sus adoradores. De hecho, en este mismo pasaje. Y son aquellos que son llamados adoradores en espíritu y en verdad. La gente normalmente confunde adorar con cantar. Cantar hace parte de la adoración a Dios, pero no lo es todo. Y en este pasaje empezamos a ver cómo se expresa realmente una verdadera adoración a Dios. Y escúcheme, y es a través de la actitud. Alabar no es un acto, es una actitud. Alabar es más que cantar, más que un acto, una actitud. Quien confunde esto estará también confundiendo el hecho de ser luz y empezará a querer ser una estrella. Se trata de aprender a tener la actitud que Dios reconoce y acepta en los hijos de Dios para que esto sea considerado alabanza. ¿Eso qué tiene que ver? Usted me preguntará, ¿esto qué tiene que ver? Primero, en que los judíos, por causa de su obediencia, entre comillas, superior a la de los samaritanos,
Se distinguían un poco porque tal vez ellos habían permanecido en la forma de adoración que Dios les había dicho que debían mantenerse, y era solamente ir a Jerusalén y presentar allí sus holocaustos, sus ofrendas, su alabanza. Ellos se creían superiores, ellos creían que realmente eran aceptados por Dios, pero habían olvidado que no solamente por tener un templo donde ir a sacrificar y presentar sus ofrendas es que eran aceptados por Dios. Realmente lo que estaba sucediendo es que los judíos se habían convertido en un pueblo completamente engreído, altivo, prepotente, orgulloso, al punto que ya miraba con desdén, estaba mirando con menosprecio a aquellos que en otro momento fueron sus hermanos. Ella se sorprendió tanto que el trato entre judíos y samaritanos no existía de ninguna forma, a que él, siendo judío, no solamente le dirigiera la palabra, sino que le estuviera pidiendo a ella que le diera algo de beber. El Señor Jesús en el versículo 10 le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Escuche bien. Cuando estamos hablando de que la adoración es una actitud antes que un acto, empecemos a reconocer que en el Señor Jesús existe la actitud de un verdadero adorador. Y aquí el Señor quiso romper la rivalidad que existía entre esos pueblos. Quiso mostrar lo que es la verdadera grandeza. Los judíos prepotentes que se creían perfectos o superiores ni siquiera miraban a sus hermanos, los samaritanos. Aquí el Señor Jesús ni siquiera los está saludando. El Señor Jesús le está pidiendo algo. La verdadera alabanza tiene origen en la humildad. El Señor está pidiéndole a esta mujer samaritana que le diera algo de beber. Cuando nosotros hablamos de una correcta actitud para adorar a Dios, tenemos que revisar cuál es nuestro trato para con otras personas. Ni un título, una profesión, un estatus económico, un apellido, o sea lo que sea, nada nos hace superiores a nadie. Miramos con desdeño a veces a algunas personas por su condición económica o social. Muchas veces se llama a los habitantes de calle, por ejemplo, de una manera tan odiosa y tan despectiva, que ni siquiera merece repetir el término que algunas personas utilizan para con ellos, porque sencillamente son personas olvidadas de la sociedad, son personas que para qué prestarles atención, son personas, según el concepto de algunos, de quien ni siquiera vale la pena dirigirle la palabra, porque qué interesante podrían decir o qué tendrían para aportarnos personas como ellas. Cuando hacemos eso estamos completamente equivocados, porque todas las personas, absolutamente todos, como seres humanos tenemos una dignidad de criatura por Dios. Tenemos que entender que nada nos hace superiores y que si algo tenemos para ser superiores es la gracia de Dios, y por lo mismo debemos empezar a comportarnos humildemente, porque el Señor, grande entre los grandes, porque no es un ser humano corriente, es el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino aquí, ya no solamente desde la posición de judío, que ni siquiera para dirigirle la palabra, sino en la misma naturaleza del Hijo de Dios, y aún así está pidiendo un servicio para consigo de una mujer samaritana. Una verdadera adoración es una verdadera actitud de Hijo de Dios, y esto nos habla de la verdadera grandeza de un hombre que es un verdadero adorador, un Hijo de Dios, y esa grandeza se llama humildad.